experiencia que arrastraba de mi colegio de bachiller, que era el Colegio de los Maristas de Valencia, donde había estudiado el bachiller y donde yo. Pero traía también otra experiencia posterior que habla del seminario, que en aquel momento el seminario tenía una vida cultural mucho más avanzada que la que había en los colegios de enseñanza. Y lo cogí con mucha ilusión, la verdad. Tuve que habituarme a un tipo de colegio distinto, pero donde encontré ayuda para generar, digamos, una ilusión en varios aspectos. En el aspecto cultural, muy fuerte, en el aspecto religioso, en la relación colegio-parroquia, en los movimientos como el Junior, el grupo de jóvenes, todo ello, pues fue una experiencia muy interesante. Fue de 5 años, pero ocupa en mi disco duro un espacio mucho más grande, y supongo que en los de entonces también. Sí. Creo que mucha gente tuvo una influencia muy positiva de apertura en aquel momento, porque hicimos cosas que ahora son imposibles de hacer, como irnos a recorrer Italia con un billete de tren abierto y llegamos hasta Roma, en albergues de la juventud, o luego el viaje que hicimos a Múnich en un autobús renqueante que no habría pasado hoy en día la revisión de autobuses, ni mucho menos, y llegamos. Y lo más grande del asunto es que los viajes los organizaban los chicos, o sea, las reservas de los albergues, sobre todo íbamos a albergues de la juventud, pero también algún hotel, todo lo preparaban ellos, llamaban por teléfono desde el colegio a Múnich o a Suiza. Yo creo que todo eso les dio a ellos una capacidad de desenvolverse, de moverse en la vida importante. Decía Enrique que la he seguido utilizando. Esto es como un tren que pasa. O subes o lo dejas pasar. Y he podido observar que los jóvenes, incluso cuando vienen aquí a la catedral en visita cultural, a veces vienen con muy pocas ganas de ver cosas de arte, de historia y todo eso. Y yo les digo, repito la misma frase. Vais a tener una buena explicación. Es un tren que pasa. O subís o lo dejáis pasar. Gracias al campo de deportes, soy de los que tiene el honor de haber sido juzgado y condenado por el Tribunal de las Aguas, de los pocos, no sé si lo sabes. No lo sabía. Sí, porque como hicimos el paso para allí, lo cerramos más porque había peligro de que se cayeran a la acequia, los niños al pasar, hicimos un encofrado de tela metálica y me denunciaron al Tribunal de las Aguas, pero a la sede de Moncada, que tiene un tribunal especial, y ahí me sentaron, me acusaron de la obra y me condenaron a demoler la obra. Sí, evidentemente lo que es una de las ideas que hay, es que las sentencias del Tribunal de las Aguas se cumplen siempre. Yo no la cumplía y está todavía aquello. Aquello está todavía. Una comunicación, porque los mismos chicos de los cursos superiores eran los monitores. Entonces empezamos con un grupo muy bueno, que luego algunos incluso han sido profesores, son profesores del colegio, están allí, como Mamen, por ejemplo. Y era un grupo realmente de una altura humana y religiosa y personal muy, muy fuerte. Entonces, las actividades, es que cuando acababa el colegio el viernes, seguíamos el sábado con los mismos, y el domingo volvíamos otra vez el lunes, y después en el verano acababa el curso del colegio, pero seguíamos luego con las actividades de verano, con las fiestas y todo, y eran siempre los mismos. También me ayudó mucho en el aspecto mío de mi carrera posterior. Parece mentira, yo lo debo mucho al colegio, porque los 4 años que fui profesor de Historia del Arte en COU me permitió estructurar mi conocimiento, porque yo estaba leyendo cosas de arte desde pequeño. Pero, claro, dando clases se aprende mucho. Y me sirvieron para estructurar la historia del arte, todas las épocas, todos los autores, todas las cosas. Y eso luego, en mi vida posterior, me ha servido muchísimo. Hay que tener en cuenta el teatro también, las obras de teatro que hicimos, ¿no? Con Ruiz, sobre todo. Y cómo realmente eran obras que eran emblemáticas en aquel momento. Marcaban el momento cultural y político de entonces, eran muy simbólicas del momento, y además eran obras de los mejores autores. Empezamos con Ionesco, con la cantante Calva, y la hicimos en el patio, con luz de día. Después ya pasamos al patio con luz de noche, con focos, con el tragaluz, con los cuernos de Don Friolera, de Valle Inclán. Y después ya reconstruimos, vamos, fue un empeño mío, reconstruimos
construyó el Teatro de Don Francisco y allí hicimos otras obras, hicimos En la ardiente oscuridad y hicimos también, que en esa sería yo de protagonista, creo que es la única vez que el párroco de Godella ha hecho de protagonista en una obra de teatro, y hicimos Escuadra hacia la muerte. También tuvimos el 23F. Sí, el 23F que tenía, estábamos en una sesión de Una evaluación. ¿Te acuerdas? Y entró la secretaria y me lo dijo a mí. Y yo estaba en el punto, en la otra punta estaba Borja y dije, ¿ves?